Te lo contábamos, Argentina está entre los 5 países más visitados por extranjeros que llegan con el propósito de hacer algún tratamiento médico, ¿no? Lo que se llama turismo médico. Sí, puede ser raro, estético o puede ser un tratamiento de cualquier tipo, ¿eh? A mí no me queda claro cómo es, cómo te anotás, Bueno, quién te ofrece los servicios que hay. Pablo, por ¿no? eso estamos con María Eugenia Nano y con Enrique Pérez Gras, que son ambos miembros de la Cámara de Turismo Médico. Enseguida nos van a explicar de qué se trata esto y por qué no se eligen. Sí, pero antes Álvaro tiene más información al respecto. Álvaro. Es así, vamos a empezar a repasar algunos números y datos importantes para entender por qué el turismo médico ha sido tan importante en Argentina y va a ser en proyección mucho más. Miren estos datos importantes que tienen que ver con el ingreso de turistas para tratamientos médicos en el país. 1000 pacientes por mes se calcula que vienen llegando desde los últimos años. Una facturación anual de 300 millones de dólares por año, pero el pensamiento y la idea es llegar a 500 millones de dólares por año, ¿no? Con un trabajo, con una publicidad, con una promoción mucho más fuerte de la Argentina y sus bondades, no solo turísticas, sino que médicas, ¿no? Las cualidades y características y el perfeccionamiento médico que hay en el país, ¿no? También, y por qué vienen y por qué la intención de llegar a la República Argentina para operarse. Este es un dato importante también que tiene que ver del arribo a la República Argentina para hacerse determinadas intervenciones. El precio, calidad de los médicos, también el contacto médico-paciente es realmente muy importante, ¿no? El precio en algunas operaciones puede llegar a ser en una tercera y una cuarta parte en lo que puede ser una intervención, la misma en Estados Unidos o en Europa. En cuanto al contacto, también lo es, ¿no? El médico-paciente, la relación médico-paciente, fíjense, el último punto es realmente importante. En el exterior esto casi no se da, es muy fría el paciente y el médico y no hay contacto. En Argentina es muy normal que hasta se pasen los contactos de WhatsApp para establecer un vínculo ante cualquier consulta. ¿Cuáles son las operaciones o por dónde van las intervenciones, operaciones o contactos médicos? Cirugías cardiovasculares es el puesto número 1. Segundo puesto, bandas gástricas. El tercer puesto, estética corporal. Cuarto puesto, temas odontológicos, ¿no? La odontología sigue siendo un punto importante para Argentina. Tratamiento para bajar de peso y dejar de fumar. Se calcula que el gasto promedio por intervención, más el turismo, más los viajes, hospedaje y demás, son de $15.000 por paciente. Bueno, a la pelota. Nada despreciable. Nada despreciable, tal cual. Sin duda. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué nos eligen? Primero, muchas gracias por invitarnos. En el día de hoy se está realizando el segundo Congreso de Turismo Médico en Argentina. Y esto es posible porque la Cámara de Turismo Médico se ha conformado por una cantidad de entidades de salud, hospitales, clínicas, instituciones de salud en Argentina de mucho prestigio, que hemos formado una cámara, y esa cámara tiene acciones, y esas acciones están apoyadas por el INPROTUR, a través del Gobierno Nacional. O sea, lo que intentan es promocionar promover el país como un centro médico. ¿Y qué se hacen? ¿Se hacen publicidades afuera? ¿Se hacen ferias? El INPROTUR y la Ciudad de Buenos Aires, en este caso, ha apoyado y ha generado la base como para poder realizar el Congreso. Tenemos invitados internacionales y, por otro lado, el país también nos apoya en visitas a otros, en la región, a otros países de Sudamérica, para promover la estructura argentina en cuanto a médicos. ¿Todo privado? Todo privado. Todo privado. Porque digo, hay gente que se viene a asistir a los hospitales públicos. Claro, sí, son dos temas. Otro tema. Claro, ese es otro tema. Un poco la formación de estas cámaras, en este caso la Cámara Argentina de Turismo Médico, así como hay en otros países de Latinoamérica, en Colombia, en Costa Rica, en Panamá, por nombrar países que han formado sus cámaras de turismo, es un poco una respuesta a una situación que se da, un poco una respuesta a una cuestión de globalización y de una cuestión que estas maquinitas que todos tenemos hoy en este escritorio han hecho que nosotros como paciente buscamos tratamientos, en este caso médicos. Por eso vuelvo a la pregunta que hice al comienzo. ¿Por qué la Argentina? Porque la globalización hace que uno pueda elegir todos los países. Ofrece calidad. Ustedes saben que nosotros tenemos historias de premios Nobel en medicina, tenemos, bueno, por nombrar al doctor Favaloro, tenemos historias de ilustres, tenemos un recurso humano excelente, tenemos
tecnología. Pero Martín, algo que yo no tenemos, entiendo del concepto de turismo médico, que es el siguiente. Déjeme preguntar. Por ahí esto. el nombre no está lindo puesto. Déjeme preguntar esto. Si yo tengo un problema médico, yo primero voy a una consulta, busco un diagnóstico, busco una interconsulta. Cuando llego a que me tengo que operar y demás, lo que quiero es operarme con la persona que me ayudó y que me acompañó. Irme a otro, pero quiero explicar, ¿cómo es esto de que me voy a otro país? Pero pará, me opera otra persona que no conozco, que después en el postoperatorio me vuelvo a mi casa. Te explico. En el No lo país, entiendo. vos vivís en un país y tenés una patología que no se resuelve adecuadamente, porque no está la tecnología, porque no está la frecuencia de esa patología como para que los profesionales tengan el expertise. En Argentina porque tenemos una lista de espera enorme en el país estructura, que está para esa patología. Tenemos una estructura hospitalaria de primerísima calidad, tenemos profesionales de primer nivel en el mundo, formados en el mundo, y entonces tu patología, si vos vivís en un país de Sudamérica y tenés que trasplantarte el hígado, y probablemente no tengas solución en el país donde vivís. Entonces vas a averiguar y vas a tener contactos médicos a través de dónde te conviene más viajar para resolver tu patología. La interconsulta es una cosa que existe mucho en medicina, es decir, y hoy con la globalización la interconsulta va a veces mucho más allá de... ¿Pero yo vengo a interconsulta o vengo ya a operarme? En algunos casos venís a interconsulta, en otros casos venís a operarte. Y por otro lado, a la medicina argentina también eso le hace bien, porque como hablábamos hace un rato fuera de cámara, eso le abre a la medicina argentina otra fuente más de recursos, que por qué despreciarla, digamos. Puedes invertir en aparatología, ¿no? Esa fuente de recursos que es privada, por qué no decirlo, le posibilita a la medicina argentina una fuente de recursos que la puede invertir en aparatología, en que sus médicos ganen mejor, en que la gente que está trabajando en salud tenga mayores recursos. ¿Cuáles son las prácticas? Que a su vez potencia toda la rueda esa, ¿no? Otra fuente más en una medicina que hoy está regulada, que todos sabemos que no es sencillo el mercado de la salud. Está claro. Dos cosas importantísimas. Genera nuevos puestos de trabajo porque hay más actividad y ingresa divisas al país. Digamos, y la Argentina, ¿por qué? Porque es un país amigable, porque estamos insertos en un mundo de mejor comunicación, sobre todo en Sudamérica, con una calidad médica muy, muy alta. Y por lo tanto podemos resolver situaciones de salud. ¿De qué países vienen? Vienen de Ecuador, de Perú, de Costa Rica, de Uruguay, de Paraguay, de Estados Unidos. Chile también. Chile tiene muy buena medicina y vienen pocos. Vienen en general al área de Mendoza, la zona fronteriza, a hacerse odontología y cirugía estética. Y oftalmología eventualmente. Esas son algunas de las prácticas que más se vienen a hacer, ¿no? A ver, hay volumen en algunas y importancia por otro lado, digamos. Las prácticas de mayor volumen son cuestiones menores, en el sentido de estética, oftalmología, odontología, diagnósticos. Y en otros países son prohibitivas algunas de esas prácticas, ¿no? Y en cuestiones muy, muy serias, como patologías fetales, cirugías cardiovasculares pediátricas, trasplantes de hígado, trasplantes de médula, que son muy eficientes en Argentina y mucho más económicas que en el resto del mundo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias.